tengo este tiempo para empezar a trabajar con él. Esta es muy buena edad en la adolescencia para meterlos a algún deporte, a practicar algún ejercicio, meterlos a clases de nivelación o regularización. Si veo que es bueno para las matemáticas, a lo mejor meterlo a un curso avanzado de matemáticas o ajedrez, o no sé, como que estos talleres empiezan a ser de mucha utilidad, sobre todo a nivel cerebral para los chicos. Hola, hola chicas, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Semá Ponte al Tiro. El día de hoy va a estar muy interesante, por favor no te vayas. Quédate porque el tema de hoy, como continuación de la sesión pasada, es: mi hijo está listo para el siguiente grado escolar, en este caso de adolescencia y secundaria. Sani, Denia, gusto saludarlas, ¿cómo están? Hola Bien. Mari, muy bien, ya emocionadas por esta parte 2. Recordarle a nuestra audiencia que el jueves pasado tuvimos la primera parte de este tema tan interesante y abarcamos todos los cambios que hay en los niños, ¿no? Desde que cursan el preescolar y en cada grado de la primaria. Entonces, si están interesados, pueden ir a la página de CEMAP en Facebook, meterse a la parte de videos y ahí viene el live, que es la primera parte. Hoy, pues como dijo Mari, vamos a estar hablando de todos estos cambios emocionales, físicos, educativos que sufren los niños, bueno, los chicos ya jóvenes, adolescentes, cuando pasan a la secundaria, cuando pasan a la prepa. Entonces, por favor, compartan el podcast. Si tienen conocidos con hijos, hijas de estas edades, pues les va a servir muchísimo. Bienvenidos. Pues sí, ya vamos a darle inicio a esto y la verdad es que pues estamos cerrando un ciclo escolar, la verdad es que estamos cerrando ciclos escolares, muchas pues estamos en el proceso del cambio de nuestro hijo que va de la secundaria a la prepa, ¿no? Y de nuestro hijo que va de la primaria a la secundaria. Entonces hay aquí diferentes y muchas dudas con las que pues vamos a tratar de abarcarlas todas. Si tú vas teniendo dudas con algún, sí, con respecto al tema o quieres platicarnos algo, una experiencia o algo, bueno, déjanoslos aquí en los comentarios para que también los tomemos en cuenta y podamos ir resolviéndolas. Y también recuerda que, bueno, este podcast realmente no es subsidiado por ningún, este, sí, por ninguna empresa ni ningún negocio. Y bueno, ahorita pues estamos en el encuentro de estrellas. Entonces, si tú quieres donar estrellas, pues es muy fácil hacerlo. Realmente nada más hay que darle clic acá abajo y ahí mismo te va desplegando qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ya vamos a entrar en tema. Ahora sí, a lo que nos Ahora truje, sí, a a lo lo que que... nos toca. Y bueno, el día de hoy nos toca adolescencia y vamos a platicar un poquito del proceso que se da ahora de la primaria a la secundaria, ¿no? Aquí vamos a tener algunos cambios importantes y el primero va a ser a nivel neuronal, a nivel cerebral. Y esto es muy importante que lo entendamos. El primer cambio que vamos a tener es una poda a nivel neuronas. Ujú. ¿Qué es una poda? Es la eliminación de algunas neuronas cerebrales que no tienen funcionamiento o que no se utilizaron, estas se eliminan. ¿Con qué? Con la finalidad de que nuestro cerebro pues siga funcionando o no tenga el desgaste de energía innecesario para que pueda seguir funcionando. Aquí yo pondría el ejemplo un poco como en la película de Intensamente, ¿no? Que van como los muñequitos jalando las esferas y que dicen, datos históricos se van, datos no sé qué se van. Sí. Esto realmente tiene más que ver con si se realizó o no se realizó una estimulación correcta a nivel neuronal. Esto es, por ejemplo, si yo no fortalecí el cálculo mental, ¿no? Esas neuronas no lograron hacer como la conexión correcta, entonces lo que hace el cerebro es dice, bueno, esto no se está usando, bye, ¿no? Entonces, todas esas habilidades que no fueron fortalecidas dentro de los 6 años que tuvimos de primaria empiezan a eliminarse. Y estoy hablando no solo de nivel, digámoslo así, cognitivo, que es el de aprendizaje. Acuérdate que cuando hablamos de cognitivo, hablamos de algo de aprendizaje.
Ok. Psicológico va más hacia los sentimientos, las emociones, ¿no? Aquello que habla del inconsciente. Y cuando hablamos más de aquello físico, pues justo estamos hablando de lo que sí se ve, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo, no solo estamos hablando que el cerebro desecha, sino también a nivel físico. Todas las habilidades físicas que no, ahora sí que no fortalecimos durante estos 6 años, se pierden. Por eso cuando entran los chicos a la secundaria y tú les dices: "Ay, vamos a hacer unas sumas, unas, no sé, lo que sea", o fracciones, que es de lo más, digámoslo así, complicado. Ok. Hay chicos que agarran y se quedan así y dicen: "Pues, ¿qué te enseñaron en la primaria? ¿Qué hicieron en la primaria? No hicieron nada". No, 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 no tiene nada que ver con si se los enseñamos o no. Tiene que ver con un proceso neuronal que no se fortaleció. Si el chico no lo estuvo practicando, practicando y practicando, obviamente el cerebro dice: "Pues esto, ¿como para qué, no? Si nunca lo aprendí bien, o sea, ni siquiera lo aprendí, ni siquiera lo aprendí bien, pues bye". Entonces, ahí ya tenemos una situación. Lo mismo pasa a nivel físico. Si tuve un niño que de primero a sexto año nada más lo tuve encerrado en la casa, sentado, viendo tele, jugando en su propio cuarto, etcétera, etcétera. Cuando llega a la secundaria y se enfrenta a un maestro de educación física que le pide, corre, levanta, coordina, mano derecha, mano izquierda, no gira, esto, es el niño que primero se está cayendo solo. Ok. Segundo, los deportes los odia porque dice que no los entiende, que no sé qué, que no sé qué. ¿No? Pero, pues, obviamente, a nivel cerebral, si mi cerebro dice: "Pues, esto como para qué, si nunca lo usamos", pues, lo desecha. Entonces, es muy importante aquí, y hago paréntesis, que los niños van a sufrir algunas podas neuronales. La primera es del preescolar a la primaria, y de ahí tenemos la segunda más importante, que es de la primaria a la secundaria. Justo por eso se tiene planeado, los niveles educativos en estas 2 fases, 3 años de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. O sea, el hecho de que estén divididos así tiene un porqué. Ok. Ajá. Paso yo a la a esta poda neuronal, y es muy importante que mi hijo fortalezca esas habilidades en estos 6 años. Ya no lo hice, ya va para la secundaria, no lo sabía. Okey, tengo este tiempo para empezar a trabajar con él. Esta es muy buena edad en la adolescencia para meterlos a algún deporte, a practicar algún ejercicio, meterlos a clases de nivelación o regularización. Si veo que es bueno para las matemáticas, a lo mejor meterlo a un curso avanzado de matemáticas o ajedrez, o no sé, como que estos talleres empiezan a ser de mucha utilidad, sobre todo a nivel cerebral para los chicos. Entonces, que el deporte, por ejemplo, o los ejercicios no sean como: "Ay, no, ¿para qué?", ¿no? Sino el deporte, por ejemplo, es una de las habilidades físicas que tenemos que fortalecer más en la adolescencia, Sí. ¿no? Ujú. No sé si quieras agregar algo. Sí, justamente es entender esa parte. Hay que entender, primero que nada hay que entender qué es un adolescente. Un adolescente es aquella persona que va a adolecer, pues, de lógica, de a lo mejor una coherencia, de un sentido. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente a nuestros jóvenes que tienen cambios físicos, tanto hombres y mujeres, por ejemplo, cambio de la voz, aumento de senos, la menstruación, cambio a lo mejor del tono muscular, de la musculatura. Entonces, todos esos cambios van a generar a su vez cambios emocionales. ¿Por qué? Porque los adolescentes están en la búsqueda de su identidad, de quién soy yo, ¿no? ¿Quién es Juanito? ¿Quién es Andrea, por ejemplo? Entonces, están en esa búsqueda de identidad y no solamente eso, ¿no? Están construyendo su persona y cómo yo me voy a enfrentar a diferentes situaciones. Y es ahí cuando generamos un choque con los papás, cuando a lo mejor sentimos como papás que no, que los jóvenes se sienten incomprendidos. Ok. Ajá, que sienten que, por ejemplo, que no en términos yo escuchando charlas de algunos papás que dicen, es que no soporto a mi adolescente, no sé qué hacer porque ya hice esto, ya le grité, ya le quité el teléfono y de plano es más rebelde, ¿no? Y es precisamente lo que nosotros como papás de adolescentes tenemos que quitarnos esa idea a lo mejor de cómo a nosotros nos criaron, ¿no? A lo mejor a nosotros nos criaron con a lo mejor un golpe, una agresión y ahorita está comprobado que los golpes pues no son funcionales de ninguna manera, o sea, no,
al contrario, van a lograr Crear que nuestros resistencia. jóvenes crear resistencia, crear enojo, crear resentimiento, y pues, ¿qué va a hacer el joven cuando sea un adulto? Va a pensar que de esa manera es la forma correcta de liberar su energía, de que está bien, a lo mejor un golpe o una agresión tanto física como verbal. Entonces, hay que entender que los adolescentes van a cambiar pues su estilo de vida, su estilo académico, como ya lo decía Denia, pero no es porque ellos, vaya, porque ellos quieran o porque son rebeldes, sino porque están en un contexto lleno de emociones, de cambios físicos, de cambios psicológicos, de cambios emocionales. Entonces, nosotros como papás, hay que entender que nosotros también fuimos adolescentes, que también pasamos por esos cambios físicos. Claro está que pues no es lo mismo de hace a lo mejor 20, 30 años, ahorita en pleno siglo XXI, cuando está la tecnología, cuando están nuevos retos, nuevas modas, es algo diferente. Sin embargo, la línea no cambia, la línea sigue siendo la misma, en el sentido de que estamos siempre en la búsqueda de quiénes somos, ¿no? Y hay que tener muy clara esa parte, y que como papás sepamos, ¿no?, qué hacer, ¿no? Porque a veces nos vamos a desesperar y vamos a lastimarlos, y no sabemos que esas pequeñas grietas que formamos en ellos, o esas pequeñas agresiones, o esas pequeñas palabras, pues los van a marcar desgraciadamente para toda la vida, y van a crecer siendo pues adultos que tienen ahí esas fracturas que más adelante pues resultan en problemas de a lo mejor de adicción, problemas de pareja, ¿no? O traumas, como les dicen muchos. Sí, y aquí es bien importante también entender que la etapa en la que se encuentra mi adolescente es en una etapa de egocentrismo, ¿no? Es todo yo, ¿no? En esta etapa, ¿no? Yo decía, son como mini niños otra vez a los 3 años, Sí. ¿no? Que son ellos, todo quieren, es solo ellos, 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 ellos. Esto vuelve a suceder en la adolescencia, todo lo quieren para ellos. Ojo, a veces nosotros decimos: "Es que, ¿qué no se da cuenta? ¿Que su cuarto está Ujú. tiradísimo? ¿No se da cuenta que yo me paro temprano a hacerle su desayuno, que yo me voy a trabajar, que a veces tengo que esforzarme? ¿No se da cuenta?". ¿Qué crees? No se da cuenta. Pues, Ojo, no se da cuenta, porque realmente en este punto, y estamos hablando de sexto a secundaria y secundaria, solo son ellos. Es la construcción de ellos, es lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos gustan, ¿no? Y en este punto del egocentrismo, no están pensando en el otro. Ojo, el adolescente a veces no piensa en el otro, y más bien el 90% ujú. de las veces no piensa en el otro, piensa en sí mismo. Ajá, es que mi mamá no me deja salir. Pienso en mí mismo. Es que no me dan el dinero que necesito, pienso en mí mismo. Es que no me entienden, pienso en mí mismo. Ajá, y entonces aquí tenemos adolescentes ególatras, ¿sí? Que finalmente este ser ególatra, no va a ver lo que el otro hace por él. Ajá. Esto es muy importante entenderlo, que mi adolescente no va a vislumbrar el esfuerzo que estoy haciendo por él, ni siquiera lo va a notar. Sí, y lo que sí va a entender es que yo no los dejo hacer A, Ujú. B, C o Sí. lo que sea, ¿no? Las Que no Ujú. los prohibiciones. las prohibiciones son las que sí veo, porque no me están permitiendo ser a mí. Ajá. Ellos no están entendiendo que a lo mejor si yo no te estoy dando permiso de ir a una fiesta, es porque a lo mejor esa fiesta está muy lejos. No, ellos están entendiendo de no me estás dejando ir, Sí. no me tienes confianza, es que tú no me estás entendiendo, es que tú quieres que yo esté encerrado. Si se dan cuenta, hasta el propio discurso del adolescente gira en torno del yo, ¿no? Ahora, como bien lo dice Mari, hay que hacer un retroceso a nuestra vida de adolescente. O sea, pongámonos en ese plano de yo cómo era cuando era adolescente, porque también esta parte la olvidamos cuando ya somos adultos, que nosotros también fuimos adolescentes y que también en algún punto nos sentimos incomprendidos o sentimos que estábamos solos o sentíamos, no sé, muchos de los sentimientos que decimos, es que a mí nunca me dejaron ir a una fiesta, a mí nunca me dejaron tener novio, ¿no? Se me ocurre, o sea,
muchas de las prohibiciones de las que sí nos estamos acordando, pero no nos acordamos, si nosotros nos hacemos ese retroceso a la adolescencia, no nos acordamos de lo que sí hacían nuestros padres. O sea, yo te invito a que hagas este ejercicio. Sí, ¿te acuerdas Y de que las nos cosas escriba. negativas, ¿no? Sí. Negativas, Ajá. Ahorita pero que no ya te eres acuerdas de lo adulto, bueno, ¿cómo? pero no te acuerdas de lo bueno. Exacto, exacto. Ahorita que ya eres adulto, ya entiendes, ¿no? Decir, híjole, mi mamá cuando yo me iba a la secundaria llegaba bien noche. Ay, pobrecita, pero es porque ya tienes un pensamiento de adulto. Esto ya lo maduraste, pero yo me gustaría que hicieras este ejercicio de retrospección de decir, yo en mi adolescencia me senté a pensar en mi mamá, en mi papá. Yo creo que en un 98, 99% es un no. ¿No? O sea, realmente es un no definitivo. ¿Por qué? Porque justo estamos en esta etapa del egocentrismo, del yo. En esta misma etapa del egocentrismo, los pares o los amigos, así se les llama, pares. Cuando hablamos del otro que es igual a ti, a esto se le conoce como pares. El par o el amigo empieza a ser la parte fundamental en la adolescencia. Ajá. Aquí es muy importante, ¿no?, platicar con nuestros adolescentes con respecto a esas amistades. ¿Por qué? Él ahora, la parte de los consejos ya no las va a tomar de los padres, la va a tomar de sus amigos. Si la amiga le dice: "Ay, sí, sí, vamos, vamos", él dice: "Sí, sí, vamos, vamos". Aquí se aplica la de, si él te dice que te avientes por la ventana, ¿te avientas? Pues sí, fíjense que sí. Sí, Sí. ajá, Le hacen más caso a los amigos en esta etapa. así es. Los amigos, son la parte más fundamental y de hecho ocupan el primer lugar de su interés. Los padres pasan a ser el segundo. Ajá, por eso a veces hay papás que dicen: "Ay, yo me acuerdo cuando mi niña estaba chiquita y todo era yo, y me abrazaba y me decía", y ahora llega y su cara de fuchi todo el día, ¿no? Justo, Sí. justo, y luego dicen: "Es que nada más le habla a su amiga, a su amigo, y toda anda toda feliz, o anda todo feliz". Sí, 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 aquí el amigo va a formar el número uno y como padres pasamos a ser el número 2. Y luego ¿No? aparte también, ¿sabes por qué? Porque ellos están construyendo su identidad y su personalidad y van a buscar modelos de referencia en cuestión de cómo actuar, de su actitud, de su vestimenta, ¿no? Adoptan estos modelos que le van a servir de referentes para después crear su propia identidad. Y es aquí también donde tenemos como papás tener muy claro y tener un ojo muy observador, porque aquí si a lo mejor empieza nuestro hijo adolescente queriendo imitar pues modas que no son correctas, tenemos que poner mucha atención o por el contrario, a veces van a imitar cosas pues que no son del todo correctas, ¿no? A lo mejor jóvenes que a lo mejor les gusta estar todo el tiempo de ocio, les gusta más salir a fiestas, ¿no? Que quisiéramos a lo mejor como papás que nuestros pequeños imitaran a deportistas, imitaran a personas estudiosas, pero ¿qué pasa, no? Se van por el lado de la rebeldía, de las actividades, ¿no? Y aquí es una parte muy importante que nosotros como papás nos dotemos de herramientas y sepamos qué hacer. ¿No? Y no caer en ese conflicto de, y no vas a ir porque yo lo digo, ¿no? Sino crear estrategias, pues precisamente para saber qué hacer. Y Y justo ahora aquí ot también ajá, entra un papel bien importante, Mari, el Ujú. tema de las redes sociales, porque ahorita justo como menciona Denia, ¿no? En los adolescentes el amigo se vuelve pues la figura principal en la que van a confiar, con quien van a platicar y a lo mejor van a pasar gran parte de su tiempo, ¿no? En la escuela. Pero en el tema de las redes, pues también los niños o adolescentes, en este caso, que tienen acceso a Internet y tienen redes sociales como Instagram, que es una red aspiracional, pues ahí ven figuras, ¿no? Los famosos influencers, donde ellos se quieren parecer a ellos. Entonces, si el influencer que siguen, pues tiene cierta vestimenta, cierto modo de hablar, en sus videos hace actividades, bromas, no sé, hay infinidad, ¿no? Pues entonces también los adolescentes empiezan a copiar este tipo de acciones que hacen ellos y pues ahí también es un ojo que los papás deben de poner mucha atención para saber qué
le gusta a su hijo, preguntarle, ¿no? Saber qué está viendo en internet para que pues vea y sepa cómo conducirlo también. Aquí sí es muy importante y aquí sí vale la pena señalar que cuando nosotros permitimos que nuestro adolescente tenga un celular, tablet, etcétera, o algún medio de comunicación, ¿no? Vía electrónica, es muy importante entender que esa red no es de él. Ajá. Aquí es súper importante también entender que ay, es que es su teléfono y es su privacidad. No, ojo, ojo, su privacidad va a ser a partir de que él ya tenga mayoría de edad y sepa para qué, ¿no? En este caso, por ejemplo, si mi hijo está manejando un teléfono, yo aquí lo que sugiero es que se le revise el teléfono al adolescente, ¿no? El adolescente no debe de tener contraseñas en nada. Ajá. Hay muchas aplicaciones donde los padres pueden revisar, ¿no? Los medios electrónicos. ¿Por qué? Recordemos y vamos a recordar esta parte, el adolescente es ególatra, el adolescente busca amistades. Y si se une a un grupo o conoce a alguien que justo alabe, ¿no? O le dé todo eso de, ay, qué bonita eres bien coqueta, me gustan tus ojos, la adolescente en ese proceso, y no es que esté carente de amor, recordemos que está en el proceso del egocentrismo. Entonces, a mí el que me digan que estoy bonita, que me veo muy linda, que qué sexy, que no sé qué, que no sé qué, eso a mí me agrada. Y Ajá. ahí justamente esa parte Ahí de está el no peligro. miren los riesgos. Y ahí Exactamente, está el no, peligro, nuestro justamente, o sea, adolescente. es importante que no se le avise al adolescente cuando se le revisa el celular, simplemente es, dámelo, préstamelo. Y empezar a revisar desde conversaciones, videos, historiales y todo. ¿Por qué? Porque es un medio de seguridad, no es un medio de control. Esto aquí sí tenemos que ser muy claros, ¿no? En una red social, ¿no? Yo he sabido y he tenido experiencias muy cercanas de adolescentes que se han tenido que enfrentar, ¿no? Hasta en demandas legales o situaciones legales de personas que se han hecho pasar por otro adolescente y les han llegado a pedir que el número, que la dirección, que la foto, que el video, o sea, son cosas que a veces uno dice, ay, esto no pasa. Lo vemos muy lejano y hasta que nos pasa es cuando nos quedamos así de, pero ¿en qué momento? No, más bien yo te preguntaría, ¿en qué momento permitiste que tu hijo dejara o tuviera solo, ¿no? Este tipo de aparatos? Y es ahí justamente la importancia también de nosotros como papás empezar a construir un canal de comunicación muy estrecho, pero no ya cuando lleguen adolescentes, tiene que ser en el proceso de la primaria, de la transición, porque si nosotros logramos tener esa conexión, esa comunicación, vamos a crear puentes cercanos y vamos a saber, a darle esa confianza a nuestro hijo adolescente para que si le sucede algo que lo pone en peligro, sepa dónde acudir y sin embargo, si no lo hacemos, nuestro adolescente va a decir, no, mi mamá, mi papá no, porque me van a regañar, porque me van a lastimar, me van a pegar, ¿no? Entonces tenemos que crear estos canales que les sirvan a ellos como vías para sentirse seguros, vías que alguien nos escuche. Ajá. Y no queremos, por ejemplo, llegar a adolescentes y que, no, es que mi hijo se pasa 10 horas en el teléfono, sí, pero ¿qué hiciste cuando estaba a lo mejor en la primaria y con tal de que estuviera tranquilo o con tal de que no hiciera tiradero en casa, le dimos el teléfono sin un control, sin un horario, sin un día, ¿no? Entonces, empezar como papás a construir rutinas y hábitos respecto al uso de los teléfonos celulares y respecto a muchas cosas, ¿no? Queremos que nuestros adolescentes nos ayuden a hacer quehaceres del hogar, pero nunca desde pequeños les dimos responsabilidades. Tal vez, ay, no, está muy pequeñito, no lo va a hacer. O, ay, no, tira mucha agua, por ejemplo, al lavar los trastes, ¿no? O, ay, no, porque no sabe. Justamente eso, si queremos nosotros que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes sean autónomos, sean autosuficientes para ellos mismos, ajá, hay que dar responsabilidades previas para que les sirvan a ellos. Sí, Ok, así es. entonces, Aquí un consejo, ajá. sí, nada más de lo que dijo Mari. Ok, entonces digamos que todas estas responsabilidades se le deben de dar a los adolescentes cuando son niños.
Pero en el Exactamente. caso que tengamos un adolescente que no tuvo estas responsabilidades durante su preescolar, primaria, y ahorita el papá le está costando mucho, ahora sí que como dicen, meterlo al corral, ¿no? Hacerlo responsable, enseñarle, ¿qué consejo le pueden dar a los papás que están en esta situación para que puedan pues ayudar a sus hijos y no tengan pues tantos conflictos entre ellos? Aquí Ok, yo, por ejemplo, sugeriría una, la parte de la confianza que mencionaba Mari, yo una vez vi un video y la verdad que me pareció muy acertado y muy inteligente. Decía, ¿qué hacer con mi adolescente cuando me cuenta algo? Porque yo quiero abrir los canales de comunicación con él, ¿no? Yo quiero que él entienda, ¿no? Que yo estoy para él y quiero que me tenga confianza. Pero a veces cuando él me cuenta algo, como por ejemplo, es que vi que un chico estaba fumando marihuana, ¿no? Y nosotros, no, entonces no quiero que le hables. Entonces quiero que te... Y empezamos luego a querer aconsejar. Ojo, aquí hay un tip muy importante. Tu hijo no te está pidiendo un consejo. Simplemente te está pidiendo que lo escuches. Entonces, aquí el consejo que daban era el siguiente. Cuando tu hijo te platique algo de lo que sea, tú escúchalo. Quédate como porque lo único que él quiere es que sea es ser escuchado. Entonces, tú escúchalo. Órale, no, pues sí, qué padre, se acabó. Porque si tú quieres empezar a establecer un diálogo con él y que él razone lo que está sucediendo, no lo va a hacer. Ajá. Entonces lo dejamos ahí, ¿no? Ahí lo dejamos. Ya nos platicó, ya nos dijo, okey, ya terminó. En un ratito más, o más tarde, o al otro día, o en un momento que tengamos solos, o que ya estemos así como, estamos viendo aquí la tele, ¿no? Y de repente, entonces, ahí entra de manera inteligente el: "Oye, hijo, fíjate que me quedé pensando en lo que me decías el otro día, ¿no? De tu compañerito que estaba fumando marihuana. Oye, ¿y él en dónde se junta? Y estás volviendo a dar pauta a que él te vuelva a contar. Fíjate que se junta con los fulanos, menganos y ta, 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 ta. ¿Tú lo conoces? Pues, ¿qué crees, mami? Que una vez me dijo que ta, 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 ta. Oye, hijo, ¿y a ti te parece una amistad? O sea, que tú pudieras llevar una amistad con él. No, mamá, porque a veces, si te das cuenta, él mismo te está dando su propia respuesta. Él está entrando en la razón de decir, no, mamá, él no es una amistad para mí, ¿no? Tal vez me lo está diciendo como para que, ay, sí, ¿no? Para que mi mamá ya no me diga nada. Pero él, al verbalizar y escucharse, ya no se siente atacado como de: "Ay, mi mamá ya me prohibió hablarle a él, ahora le voy a hablar". No, 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 no. ujú. Él mismo se abre el canal y él mismo se autoescucha y dice: "Sí, sí es cierto, tiene razón". Y es también fortalecer esa comunicación entre papá e hijos y que tengan esa confianza de contar las cosas sin ser juzgados. Exacto, o sea, retomando, estamos en una etapa en la que todo es yo, entonces, si mientras yo te cuento, tú me dices que algo está mal o me quieres aconsejar, me cierro. En automático y empiezan: ya vas a empezar, mamá, otra vez", ¿no? Típico esa frase. ¿Por qué? Porque justo lo que uno hace de adulto es querer aconsejarte para que no te pase, ¿no? Para salvaguardarte. Pero lo que estamos cerrando justo es cerrar ese canal de comunicación, ¿y qué decimos? Y lo dijimos a lo mejor en algún punto como adolescentes. Es que, ¿para qué le cuento a mi mamá si siempre me va a decir lo mismo, no? O me va a regañar, o sea, ya como que anteponemos la respuesta de los padres, justo porque ellos eran los que nos querían dar, ¿no? Esta respuesta. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si ya estoy en la adolescencia y no quiero hacer algo, recuerda que con el adolescente, el llegar al razonamiento es un poco complicado. Aquí es muy importante el aprender a negociar con mi adolescente. Ojo, no voy a negociar las responsabilidades como la escuela, el bañarte, ¿no? El asear tu cuarto. Esas son las responsabilidades que no se negocian, pero hay cosas que sí podemos negociar. Ajá, hay cosas que sí podemos negociar, igual y ahorita Mari nos dice cómo negociarlos, pero hay cosas que podemos negociar con ellos. Ajá. Aquí, por ejemplo, yo veía algo que decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le pido algo a mi adolescente y no lo hace? O sea, yo le pedí que lavara los trastes, pero no lo hizo. Se quedó viendo la tele. Y un psicólogo decía, bueno, pues agarra y lávalos tú. Déjalo a él, lávalos tú.
pero él necesitará un favor de ti. Y entonces cuando se acerque a ti y te diga, oye mamá, fíjate, oye papá, fíjate que quiero que A, B, C, ahí es donde tú le vas a decir, hijo, ¿te acuerdas que yo te pedí el favor de que a ti te tocaban los trastes y no lo hiciste? Lo terminé haciendo yo. Ahora tú vienes a mí a pedirme un favor. ¿Y qué crees? Yo sí lo voy a hacer. Y entonces aquí ya lo estamos enseñando a introducir, a dar ese salto del egocentrismo a la parte de la adultez, ¿no? Porque no me voy a poner contigo a discutir del por qué no lo hiciste. No te estoy discutiendo, te estoy recordando que a ti te tocaban, que no lo hiciste y que bueno, yo lo voy a hacer, pero eso sí, a la siguiente que yo te pida algo, espero la misma respuesta. Y si se dan cuenta, nunca entramos en conflicto con él, nunca hubo un gritadero, nunca hubo un peleadero. Aquí oye una pregunta, bueno, primero que Mari nos platique lo de las negociaciones, ¿no? Para entrar a la pregunta. Sí, Ok, en esta parte es muy importante lo siguiente, trabajar siempre en la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es cuando una persona se comunica con otra de manera clara, coherente y directa, sin llegar obviamente a la agresión. Entonces, vamos a preparar como siempre el terreno. Vamos a imaginar que estamos en una situación con mi hijo adolescente y estamos en una pelea, ¿no? De que quiere ir a una fiesta y yo le voy a decir que no. Entonces, a lo mejor siempre como adultos que somos, tenemos que mantener la calma. Porque si empezamos a gritar, a levantar la voz, pareciera que a nuestro adolescente se le enciende algo por dentro que es que hace que explote. Entonces, como los adultos somos nosotros, tenemos que siempre mantener la calma. A veces es complicado, pero sí se puede contar, respirar, y si sientes que la situación te rebasa las emociones como adulto, no pasa nada y puedes irte un momento, alejarte. Ajá. Regresas nuevamente y siempre tratando de sensibilizar a tu adolescente. ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, está enojado. Tienes que decirle lo que tú sientes. Mariana, yo sé que estás enojada, pero, ¿no? Entonces ya la estás ahí comprendiendo, ajá, le estás diciendo lo que tú percibes y le vas a decir lo que tú sientes. Yo sé que tú estás enojada porque no quieres, porque no te voy a dejar ir a la fiesta, pero yo también me siento angustiada porque te puede pasar, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es, no, y no vas a ir porque yo lo digo. Y el adolescente obviamente pues se bloquea y va a decir, es que mi mamá es mala, no me va a dejar ir. Pero si tú le tratas de explicar, poco a poco él va a entender. Claro está que ya hemos hablado que el joven es egocentrista y va a pensar que le vas a arruinar la vida y que no lo vas a dejar ir, ¿no? Pero es siempre cuidar esa parte de la comunicación. Ahora, por eso es importante establecer pues las rutinas, los ejercicios, ¿no? A veces crear también hábitos con nuestros jóvenes, cómo queremos, por ejemplo, que hagan ejercicio o que sean lectores cuando tal vez con nosotros como papás no lo hacemos, o buscar siempre, yo creo que como papás conocemos lo que les gusta y lo que les disgusta, ¿no? O lo que les encanta o lo que les pone tristes, ¿no? A lo mejor si yo sé que mi hijo tiene problemas para leer, ¿no? Y que no quiere, pues le acerco, no le voy a acercar un libro de 500 hojas, le voy a acercar a lo mejor un cómic, ¿no? Ir como acercándonos en esta parte, que ellos se sientan en confianza y que sientan que nosotros podemos llegar a ser, pues no sus amigos de manera directa, pero sí personas en las cuales puedan confiar. Entonces es esta parte de mantener la calma, perdón, hablar con asertividad, o sea, tranquilos, sin gritar y tratar de entender y validar lo que sienten en ese momento. Así es. Y bueno, aquí me gustaría mucho también a tocar, antes de ir a la pregunta, tocar la parte del control, ¿no? Yo como mamá, ¿no? Trabajar en esta parte del control, o sea, qué tan controlado lo quiero tener que no quiero que se me vaya, o sea, no porque te puede pasar algo, no porque esto, no porque el otro, y quédate aquí, no haga, o sea, tenemos que identificar, ¿no? Y reconocer como mamás y como papás qué tanto control estamos ejerciendo sobre nuestros propios hijos, ¿no? Qué tan controlados los queremos tener. Y empezar a hacer un análisis en nosotros mismos de si realmente se trata de una protección hacia mi hijo o una cuestión de que yo lo quiero controlar. Quiero controlar todo, ¿no? ¿Por qué no te paraste a las 7:05? Aquí se para a esa hora. A ver, ojo, ahí hay un control.
¿no? Desde el párate, a ver, Es ¿no? una manipulación Es también. una manipulación, es una forma de controlar, ¿no? Y esto es muy importante identificarlo. O sea, aquí vale la pena analizarnos como padres hasta dónde quiero controlar, ¿no? Es que yo te pedí que lo hicieras y quiero que lo hagas ya. O sea, no te estoy preguntando si lo quieres hacer el domingo, el sábado, no, es ya. Entonces, ahí, ¿no? En el caso de la adolescencia, es una cuestión de control. Hay que identificar, es una cuestión de control de mí hacia mi hijo, o sea, quiero tenerlo controlado porque siento que se me está yendo, que ya está creciendo y que está tomando sus decisiones, o realmente es porque lo estoy, o sea, ahí entran muchas cosas. Entonces, tenemos que hacer un análisis muy importante hacia nosotros mismos de qué es lo que estoy haciendo con mi hijo. O sea, ¿realmente lo estoy controlando? ¿Le estoy dando como esta pauta? Ojo, recuerda que el adolescente quiere sentirse importante, quiere saber que está tomando decisiones, que se le está tomando en cuenta, que su voz es importante. Entonces, si yo quiero que mi hijo haga las cosas a la de ya, a mi voz y bla, 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 esto se tuvo que haber enseñado desde muchísimo antes. Ahora, ya no lo hice, me toca negociar, ¿no? Me toca negociarlo, pues ni modo, o sea, no lo hice cuando me tocó, pues ya, o sea, no me puedo dar golpes de arrepentido. Y ahora, aquí quiero, en esta mismo, ¿no? Me gustaría mucho leer una pregunta que dice, ¿cómo hago para soportar los cambios de humor de mi adolescente? Y aquí yo platicaba con Mari y con Ani y decíamos, aquí hay unas palabras, ¿no? Que nos resuenan. La primera es, ¿cómo hago para soportar? Ojo, ya estamos viendo como una carga el hecho de que tengo que aguantar tus berrinches, Ujú. tus zapateadas, tus groserías, tu esto, tu el otro, tus cambios de humor, bla, bla, bla. Ya lo vemos como el soporto. Entonces, ojo, aquí tenemos que hacer un análisis de ambos lados, tanto de la mamá, del papá, como del adolescente. Si yo como adolescente me estoy dando cuenta, ¿no? Que ciertas actitudes mías te sacan de quicio. Es prever precisamente esas situaciones, ¿no? Como papás tenemos que ser astutos e inteligentes y prever esas situaciones que pueden desencadenar los berrinches, las rebeldías, las peleas, los conflictos con mi adolescente. Entonces vamos a prever siempre esta parte pues para tener un ambiente armónico, aunque para decir es muy fácil, tú lo dices, ¿no? Porque a lo mejor no tienes hijos adolescentes, pero dentro de eso está siempre mantener la calma y siempre, pues si nosotros como adultos, si ellos nos observan que nosotros podemos regularnos tal vez cuando estamos enojados o eufóricos, ellos lo van a hacer, ¿no? Van a ir Aquí, aprendiendo poco a poco. aquí sería como justo, ¿no? ¿Cómo estoy viendo el proceso de mi adolescente? ¿Realmente como un dolor de cabeza? ¿O simplemente estoy tratando como de identificar qué es lo que tiene, ¿no? Y aquí retomo un poco la parte de lo cognitivo, ¿no? Del aprendizaje, de la escuela, de los problemas que se llegan a tener a la escuela. Es que ya no quiero ir a la escuela. Es que ya estoy harto, es que la maestra me dice, es que la maestra me grita, es que fulano me molesta, es que perengano me molesta, ¿no? Y a veces los papás van a la escuela y preguntan, oiga, es que me dice mi hijo, y no falta el maestro o la maestra que diga, no, señor, aquí nadie le dice, aquí nadie lo molesta, aquí esto, aquí el otro. Y entonces el papá entra en una incertidumbre de decir, bueno, realmente, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿me está mintiendo? O sea, ¿realmente está sucediendo? Y a veces aquí entra la parte que dice Mari, ¿no? Mi adolescente no está identificando sus propias emociones, ¿no? Y lo decimos en un TikTok por ahí que dice, eh, ¿mi hijo realmente sabe? O sea, ¿realmente está en el proceso? ¿O realmente no lo sabe y no sabe decirme no lo sé? Ujú. ¿No? Esta parte, recuerda que justo, ¿no? Tomamos como base lo que hemos estado diciendo alrededor de esta plática, ¿no? El adolescente nunca va a admitir que se equivocó, nunca va a admitir que no lo sabe, que no lo conoce, que no lo entiende, que le cuesta trabajo algo. ¿Por qué? Porque como yo, o sea, no, espérame. Y entonces empiezo a aventarle la bolita, es que las matemáticas son difíciles, en lugar de decir, es que el despeje de X no le entiendo. Es que no sé cómo calcular la hipotenusa de no sé qué, no. O sea, en lugar de decir no le entiendo, no me gustan las matemáticas.
¿pero por qué no te gusta? No, no me gusta, ¿no? O la bruja de biología siempre está pidiendo, y yo la verdad es que sus células eucariontas y procariontas, no, a mí eso se me hace cuando realmente no sé decir, es que no le estoy entendiendo a la señora de biología. Y aquí es súper importante lo que dice Mari, o sea, saber acercarme y decir, a ver, hijo, ¿realmente no le entiendes? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas que yo esté? Y entonces en algún punto el adolescente va a decir, es que me dejaron esto, es que fíjate que aquí no sé qué, o sea, empieza a fluir esta comunicación, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros decimos, sí, sí es cierto, la de biología es una bruja, sí, sí, ojo, ojo ahí, porque entonces el adolescente va a decir, por aquí está. Entonces, cada que algo se me ponga difícil, voy a decir que la culpa es del otro y no mía. Y Y entonces aquí la ahí importancia, Denia, de cómo los papás vamos a reforzar estas creencias, ¿no? O sea, lo que comentaba también Mari, el ejemplo. O sea, como papá, cómo elijo acompañar a mi hijo? ¿Por qué? Porque pues hay papás que eligen ser autoritarios, hay papás que eligen ser muy flexibles, muy abiertos, pero realmente, por lo que están comentando, es acompañar al adolescente, y la comunicación es súper importante para que ellos sepan comunicarse asertivamente. Pero ¿cómo van a saber si nosotros no los incentivamos, ¿no? Entonces, algo que bueno, al menos a mí me ha funcionado con mi hijo es preguntarle y decirle. El otro día, ahorita que está pequeñito, un niño lo empujó ahí en la resbaladilla y yo lo volteé a ver y vi su cara de que quería llorar y me acerqué y le dije, ¿qué te pasó? O sea, en ningún momento fue como de, ¿por qué te dejas? Tú también pégale, o tú por menos. empújalo, O señora, sea, te hizo. que llega a pasar. Entonces me acerqué y le dije, ¿estás bien? Primero, ¿no? ¿Qué te pasó? Todavía no habla bien, entonces ahí como pudo me dijo que el niño le pegó. Entonces yo obviamente vi y le dije, ok, tranquilo, cuando vuelva a pasar, dile, no me pegues. Voltéate y dile que no te pegue. O sea, no tienes que responder con violencia, no tienes que llorar tampoco. Bueno, pues si te dolió, sí, ¿no? Pero a lo que voy aquí es cómo desde chiquitos, tú como papá les empiezas a enseñar cómo autorregularse y cómo responder y cómo defenderse de una manera asertiva. Entonces, si reforzamos ese tipo de cosas, obviamente de adolescente, el chamaco se va a poder comunicar bien, va a poder decir lo que piensa, va a poder decir lo que siente, no va a tener miedo de expresarle a papá o mamá estas cosas porque tiene un papá que desde chico forjó esta comunicación y esta confianza de poder decir algo y comunicarse. Creo que esa es la clave en todo Así esto. es, y algo bien importante que dices tú, Ani, es el no me engancho. Porque a veces como papás de adolescentes nos enganchamos en la situación y entonces empieza el gritadero o el conflicto, ¿no? Yo te digo, tú me dices, yo te digo, y a ver quién puede más. Y yo soy la autoridad y tú no me digas. Y entonces nos enganchamos y nos ponemos al nivel del adolescente. Y perdemos de vista que a veces el adulto somos nosotros y que nosotros no somos el adolescente, ¿no? Entonces es complicado, la verdad es que es una situación complicada, o sea, es como lo dice bien Ani, se oye muy fácil, ¿no? Pero realmente es complicado, o sea, esto implica un ejercicio diario, 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 hasta que esto se haga un hábito. Entonces, esto es mucho del ejercicio de yo como padre hacer siempre una introspección personal y decir, a ver, no, espérate, te estás enganchando con él. O sea, no, a ver, respira, ¿no? Y empezar por uno mismo. ¿Por qué? Porque el adolescente va a seguir teniendo estos cambios de humor hasta que justo transite de la adolescencia a una juventud, ¿no? O sea, ese proceso de la juventud temprana, ¿no? Digámoslo Aquí, así. Delia, también quiero comentar algo bien chistoso. Hay muchos adultos que nos quedamos en la adolescencia porque no sabemos comunicarnos asertivamente, no sabemos regularnos, creemos que todos son autoridad, que todos van en mi contra, y ahí es justo como esta parte de, oye, hay que tomar terapia porque te quedaste en la adolescencia. La Entonces, terapia. imagínate si a un adulto que se supone que ya pasó por todas esas etapas no puede gestionar,
estas relaciones de manera, pues positiva, cordial, ¿cómo lo va a hacer un adolescente que todavía no entiende, su cerebrito no está maduro para poder, pues ahora sí que ir navegando con el mundo? Entonces justo ahí es donde necesita este apoyo. Y justo nosotros los adultos somos el punto de referencia de ellos de cómo manejar las emociones. Ajá. Si yo lo estoy, si él ve que cada que él hace una cara o no hace lo que yo digo, estallo, en algún punto esto se va a replicar. Cuando él sea un adulto, va a hacer exactamente lo mismo en un trabajo. Le exigen algo, él va a estallar, ¿no? Y entonces vamos a empezar a tener estos adultos adolescentes, ¿no? Porque justo no hubo quien me frenara y ojo, esto es muy importante, no porque el adolescente sea adolescente no le voy a poner límite, o sea, son dos cosas bien distintas. Aquí estoy hablando de cuando él tiene un cambio de humor y está, o sea, saca, ¿no? Lo que no está sabiendo, porque recuerda que cuando el adolescente entra en esta crisis es porque realmente no está entendiendo qué está sucediendo. Y entonces grito, o sea, hago, digo, expongo, ¿no? Porque no sé qué me está pasando, no sé cómo decirte que necesito ayuda o no sé cómo decirte que me siento mal y que no sé por qué tengo ganas de llorar ahorita y tú me estás pregunte y pregunte que qué tengo y yo no sé ni qué tengo, porque eso es otra. Los papás, ¿qué tienes? Nada. ¿Y qué tienes? No, tú tienes algo y bla, bla, y los chavos así como de, es que ya, es que no, y es cuando los chavos gritan y te dicen, es que ya te dije que no tengo nada. Pues sí, ni ellos saben qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, o sea, ir entendiendo como esa parte, no engancharnos, contestando la pregunta de, ¿qué hago? ¿No? No te enganches, no te enganches. Entiende que el adulto eres tú, el adolescente es él. Y empieza a observarlo. ¿Qué es lo que le está conflictuando? ¿Que los otros tienen novia y él no? Mm. Que a lo mejor en la escuela todos llevan el audífono fulano y tal vez él no. Porque hasta esos detalles en el adolescente impactan. Ah, es que él trae los tenis Nike de 4,000 pesos y mi hijo trae los Charlie de 300. Y él quiere los Nike de 4,000 y yo no tengo para comprarle unos Nike de 4,000. Y eso me hace sentir segregado de la amistad, ¿no? Y yo lo que quiero es integrarme. O sea, recordemos toda la parte de los pares, los amigos y esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está teniendo un conflicto con algún amigo? ¿O simplemente está en un proceso de cambio y ni él mismo está entendiendo qué le está pasando? Y entonces es precisamente esta parte de conocer a mi adolescente, ¿no? Conocer lo que necesita, lo que siente y lo que piensa, sin invadir por completo su espacio. Porque a veces queremos todo el tiempo estar invadiendo, queremos estar, y no es que esté mal, sino simplemente tenemos que cuidar cómo lo hacemos, para que él no se sienta invadido, para que no se sienta exhibido tal vez, ¿no? Tener que cuidar esta parte, siempre cuidar la comunicación y cuidar el aspecto de la comunicación y de las palabras, cómo las decimos, desde el tono de voz, desde el modo de decirlo, si es con sarcasmo, si es con burla, ¿no? Desde el modo en que él se sienta pues escuchado, entendido y protegido, pues para que se cree un ambiente de confianza y un ambiente que le permita a él contarnos cuando está en peligro, cuando a lo mejor no va a hacer algo correcto y de esa manera vamos a tratar de sobrellevar, más que soportar, diría yo sobrellevar y sobrevivir ante esta situación. Claro está que no va a ser para siempre. Acuérdense, papás, mamás, quienes están viendo, que las etapas no son para siempre. Nunca, nunca nuestros hijos siempre son niños o bebés, niños, adolescentes. Van a llegar a ser adultos que van a que después van a dejar de estar con los padres, ¿no? Y a lo mejor vas a llegar a esa etapa de decir, ¿y por qué no hice esto con mi adolescente? Sé el papá que a lo mejor, o la mamá que tú quisiste ser cuando eras adolescente, ¿no? A lo mejor nos falta a lo mejor esa parte de explicar y de decirle. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que yo me enojaba mucho porque no me dejaban ir a un lado con unas amigas, pero mi mamá me estaba protegiendo pues de muchas situaciones, a lo mejor de cuidarme a mí, cuidar a los demás, pero a mí me decía, y no vas, y yo sí decía, pero ¿por qué si hago yo las cosas?
quiero ir, pero ella nunca me explicó. Entonces, a lo mejor como papás falta esa parte de explicar para que el joven pueda entender a causa-efecto, va a pasar esto, entonces tengo que hacer esto. Sí, así Y es. justo Ajá, ahí, adelante, adelante. eh, hablando del tema de las emociones, también recordar que en esta etapa también están teniendo cambios físicos. O sea, no nada más es como la parte emocional, sino mi cuerpo está cambiando, mi voz está cambiando, mis olores están cambiando. Entonces, todo esto también es una bomba que influye en el adolescente. Y justo, o sea, aquí, ¿no? El cambio también produce miedo, también produce incertidumbre. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediéndome, no? Y aquí entra un mar de emociones, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres, la voz, ¿no? Cuando les empieza a hacer así, les empieza a dar pena. Ya con el paso del tiempo ya saben que esa voz resulta ser un muy buen gancho para las chicas, ¿no? O es un buen atractivo, pero al inicio ellos les da mucha pena hablar, ¿no? Cuando empieza Comienza también el bullying, ¿no? En el las a lo escuelas. mejor, hoy en día ya no tanto, pero sí a veces nosotros los papás cometemos el error de: "Ay, mi hijo ya tiene la vocesota", ¿no? Y de Sí, por sí ellos ya se sienten incómodos y, ¿no? O cambios físicos que como papás dejamos de ver, porque ellos ya tienen su intimidad en bañarse, en arreglarse, y ya estamos preguntando, ¿no? Esa pregunta incómoda de: "Oye, ¿y ya te esto? ¿Y ya te el otro? ¿Y ya te aquello?". Y oye, espérame, o sea, y siempre salimos con, pues yo te limpié cuando eras bebé. Pues sí, sí, o sea, me queda claro, pero agua, sí. ¿Por qué? sí, Porque ellos se están sintiendo, las chicas lo mismo, ¿no? O sea, cuando empiezan a tener el desarrollo físico de sus pechos, de las caderas, de esto, también empieza a ser para ellas un cambio así como de qué padre, pero no sé qué es, ¿no? Nosotros a veces cometemos el error de sexualizar a las chicas, ¿no? O a los chicos. Es que así te ves más sexy. Y perdemos un poco el norte de ver que realmente ella sigue siendo una niña, una adolescente, y que esa parte de la sexualidad de si me veo sexy o no me veo sexy, lo tiene ella que autodescubrir, no que los demás se lo empiecen a dar a notar, ¿no? Y entonces ahí las chicas empiezan a querer mostrar de más, hacer, o sea, empieza un cambio. Y también las chicas que no son tan, digámoslo así, tan voluminosas o que no son tan desarrolladas, también viven otro proceso, ¿no? Porque ¿por qué mis compañeras sí y yo no? ¿No? Entonces, aquí vale mucho la pena que entendamos al adolescente, o sea, en qué punto se está encontrando y ser muy observador, ¿no? Muy, muy observador de qué está sucediendo. O sea, observar el círculo de amigos y no para juzgar a mi hijo de los amigos que tiene, sino para ver qué es lo que él está buscando. Si el círculo de amigos son amigos que se la pasan jugando en Xbox, ¿no? Se me ocurre. Bueno, ¿qué está buscando? ¿Cuáles son las pláticas, no? Está bien atento escuchando de qué habla, cómo lo habla, ¿no? ¿Cuál es el humor? ¿Qué es lo que están diciendo? Que le gustan los amigos que se van al básquetbol, órale. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué están hablando? ¿Cómo se visten? Y sin juzgar, ¿no? Sin, ay, tus amigos los vagos, o sea, porque acuérdate que entre más le dices no, más decimos sí, ¿no? Y aquí siempre es muy importante ponernos o recordar que nosotros en algún momento también fuimos adolescentes. Y si nosotros contáramos nuestras historias de adolescentes, ¿no? fuimos Se quedan así emo. ¿no? O sea, y valdría la pena ahorita platicarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿no? Yo les decía ahorita a Ana y a Mari, cuando yo era adolescente, yo andaba hasta no sé dónde, Denia. y no sé cómo le hacía yo para llegar a mi casa. Y les estoy hablando que era una adolescente que midía 1,50, pesaba 40 kilos, o sea, no era una mujer muy voluptuosa, o alguien que tú dijeras, esta es una joven, ¿no? Todavía tenía, o sea, todavía me veía muy niña, y sin embargo, ¿hasta dónde andaba?
¿no? Y si todos pusiéramos aquí en los comentarios qué cosas hacíamos de adolescentes, nos vamos a empezar a quemar unos más que otros, o todos nos vamos a quemar igual. Sí, ¿Y qué fue lo que no nos hizo perder nuestro norte y decir, bueno, pero yo acabé una carrera universitaria, estoy trabajando, ta, 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 ta? Son esas fortalezas que los padres justo nos fueron enseñando, ¿no? Y que probablemente los aprendimos o no de ellos, pero fueron ellos la base para esto, ¿no? O sea, tú estás parado donde estás parado porque justo en algún momento en esa transición de adolescencia a joven, dijiste, oye, no, o sea, creo que la estoy regando aquí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué tengo que hacer? Y dices, no, si sigo en el relajo, pues quién sabe dónde acabe, no, mejor me pongo a estudiar. O me meto a trabajar, o hago esto, o mejor ya me quedo en mi casa, ¿no? Y entonces empiezas a caer en el 20, pero mucho tiene que ver con este apoyo, ¿no? O con esta visión que tú tienes de tus padres. sí, Y aquí valdría la pena mucho recordar, ¿no? Y recordar en lo que hemos venido diciendo. Hazte una introspección personal y empieza a mirarte a ti mismo y mira tú qué es lo que tu adolescente realmente te está recordando, porque probablemente te está recordando algo que tú hiciste y que no quieres que haga. exactamente. Y entonces es que no quiero que vivas lo mismo que yo viví. Normalmente, a veces, tristemente, cuando yo no quiero que mi hijo viva lo mismo que yo, termina viviendo lo mismo que yo. Eso sí. Entonces, aquí vale mucho la pena, ¿no? Empezar a hacerse un análisis como padres, ¿no? ¿En dónde estoy parado? ¿Quién soy yo como papá? Para entonces poder ayudar a mi hijo. Y es aquí justamente esta parte de no quisiera que a lo mejor mi hijo o mi hija pasara por situaciones que yo pasé, ¿no? Situaciones que lo ponen en riesgo, situaciones difíciles. Entonces, dota a tu hijo de las herramientas, de habilidades, de valores. Acuérdate que los valores, pues no se aprende como tal, como una lección es del respeto, la solidaridad, la honestidad, sino con conexiones, con actitudes, con actividades familiares. O sea, los valores se construyen, ¿no? Entonces, esa es esta parte muy importante de construirlos y de querer, de construir los valores y construir un adolescente. Claro está, si ya no, si a lo mejor no pude, ¿no? Por falta de tiempo, porque trabajo, por problemas emocionales propios que no me permiten a lo mejor entablar una buena comunicación conmigo, pues ok, ya no lo hiciste, ahora puedes, sin embargo, puedes hacer esta lista de cosas, ¿no? La asertividad, actividades con tu hijo, la respiración, tener siempre buena comunicación. Hay como una lista de cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar un poco esta etapa de la rebeldía justamente en los jóvenes. Y sí, y miren, la verdad es que ya para ir cerrando, yo creo que la adolescencia es cuando más choque tenemos con ellos, porque nos recuerda muchas de las cosas que nosotros hicimos. Y de manera inconsciente empezamos a sacarlas, y es cuando decimos: "Es que aquí, aquí y aquí", ¿no? Y queremos y supuestamente no queremos que nuestros hijos vivan lo mismo, o que tengan algo mejor que nosotros. Pero esto es una cuestión más del inconsciente que necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque es justo esos miedos, ese control, esos tabús, todas esas cuestiones que como padres tenemos tienen que ver más con nosotros que con nuestros propios hijos, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, hacernos un análisis de nosotros mismos, de dónde estoy parado y realmente qué estoy esperando de mi hijo y qué Exacto. estoy esperando yo como padre, porque como padres a veces creamos muchas expectativas, ¿no? Expectativas que probablemente nuestros hijos ni siquiera van a cumplir. Y ahí es donde también hay un nivel de exigencia alto, ¿no? Porque, o sea, si papá o mamá siempre está, quiero puros dieces, no quiero materias reprobadas, como dices, quiero el cuarto limpio, aquí todos se duermen a tal hora, o sea, si siempre está en un nivel alto de exigencia, el hijo se acostumbra a que tiene que ser el mejor en todo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un fracaso o cuando llega una situación en donde no es el mejor? Pues les da para abajo,
se sienten lo peor y no logran sobreponerse ni entender que pueden fallar y nunca van a ser el mejor, siempre hay alguien mejor. Pero cuando hay este nivel de exigencia, pues también les estamos haciendo un daño a ellos, ¿no? Y les estamos metiendo esa presión que ahorita pues no necesitan. Realmente yo creo que el papel de un padre en un adolescente es acompañarlo, es ayudarlos a que sean adolescentes seguros, adolescentes que se comuniquen asertivamente, adolescentes que tomen decisiones y que reflexionen y sepan decidir por ellos mismos, no porque te lo dijo tu amigo o tu papá, sino tengan un criterio propio y puedan decidir sobre las cosas que quieren hacer. O sea, eso es importante para cuando ya van a entrar a la etapa de ser un adulto. Entonces, nuestro papel es guiarlos y acompañarlos, no ser Así es. jueces ni Sí. controladores con ellos. Y aquí me gustaría leer 2 comentarios que dice, muy cierto, hoy en día tenemos más información sobre el tema. Siempre generar la confianza a través de pláticas y pasar tiempo con nuestros hijos. Aquí esto nos lo dice Lara Manu. Y es verdad, de hecho, hoy en día tenemos acceso a información, o sea, sí, de hecho, así de fácil, si le ponen en TikTok consejos para mi adolescente, le salen un buen de TikToks de 30 segundos, ¿no? Si googleamos, entendiendo a mi adolescente, también te sale mucha información. Entonces, como dice Lara Manu, la verdad es que estamos llenos de información, a veces nos encerramos en nuestro propio dolor, ¿no? Sin darnos cuenta que tenemos un mundo allá afuera que nos está justo invitando, ¿no? A decir, oye, no estás solo, o sea, hay más cosas, hay más información. Ahora dice aquí Ivette Ambris, muchas gracias por una semana más tocando estos temas que nos ayudan demasiado. Yo soy madre de una niña, es hija única y a veces es muy difícil saber que no se debe de educar sin caer en la sobreprotección, ¿no? Y como dice ella, a veces caemos en esto, pero yo era algo que decía, ¿no? Si algo, por ejemplo, tuvo, en el caso mío, ¿no? Mi mamá, fue que me tuvo confianza, ¿no? Y esa confianza me permitió a mí decir hasta aquí. O sea, sí, me fui de fiesta, sí hice, sí, pero fue hasta aquí. O sea, yo ya no tengo que excederme más, ¿no? Entonces, recuerda que a veces cuando uno como padre da o sea, uno como hijo siente la confianza del papá, hasta uno se mide y dice: "No, o sea, yo hasta aquí debo de llegar", porque y no es por miedo, ¿eh? No es por miedo a los padres, es porque sabes que se te depositó una confianza. Y cuando uno como adolescente la rompe, se siente uno fatal. Y entonces ahí entra otro proceso de maduración, porque mi hijo está entendiendo que falló, pero no falló porque yo le dije que falló, él mismo cayó en el de: "Sí, ya la regué, ¿y ahora qué hago para repararlo?". Así Hasta es. el equivocarse en el adolescente es súper importante, ¿no? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo reparo? Y entonces ahí ya es un paso más a la madurez, que también hay que permitírselo a él. Okey, reprobaste esta materia, bien, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que te apoye en algo? ¿Quieres que busquemos apoyo? O sea, darle esta pauta, ay, ¿por qué reprobaste? Si es tu único deber y bla, 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 bla. No, 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 a ver, okey, ya reprobaste. Vamos a pagar el extraordinario. Lo vamos a pagar con tu domingo o con lo que se te dé. Ajá, porque finalmente, pues, esa es una consecuencia de lo que no hicimos. Okey. ¿Cómo quieres que te ayude con la materia? ¿Realmente no entiendes? ¿Quieres que te apoye con algo? No, es que yo perfecto, listo. No más, no menos. Él sabrá, ¿no? Y confiar en los hijos que estamos formando. O sea, de verdad, créanselas en que son buenos padres y que dieron buenas bases. Porque a veces hasta como papá no nos tenemos confianza de decir: "Ay, es que la va a regar". No, no la va a regar. Cree en ti, cree en que tú hiciste un buen trabajo y que él va a entender que la regó. Y igual esta parte de a lo mejor, ya a lo mejor no hice que mi adolescente tuviera rutinas, a lo mejor no es buen lector, a lo mejor va más o menos en la escuela. Entonces, siempre buscar las áreas de mejora, ¿no? Las áreas de oportunidad y no centrarnos siempre en el error de es que es rebelde, es que no sabe, es que ya no puedo, sino respirar y ver qué es lo que vamos a hacer más adelante, ¿no?
enseñar a gestionar las emociones, las habilidades, ¿no? Y dar como este paso de lo puedo lograr y como decíamos hace un momento, buscando ayuda profesional o pues buscando información actualmente, pues googleando en redes sociales, obviamente con personas que sean especialistas, ¿no? Pero es esta parte de que tenemos una amplia información a donde podemos acercarnos. También tenemos un comentario. Love Mel dice, por ejemplo, yo si le pido buenas calificaciones a mi hija y si ella me saca buenas calificaciones, yo la recompenso. ¿Eso es bueno o es malo? Pues en este sentido depende también de qué tipo de recompensa. Por ejemplo, si mi hija saca 10 y yo le voy a regalar un teléfono celular y se va todo al sentido material, podría a la larga ser una afectación. ¿Por qué? Entonces ella solamente lo va a hacer por un bien material. Tenemos que entonces ir mezclando estas partes de las recompensas con a lo mejor actividades, con cosas que le hagan sentir bien y no solamente con cosas materiales. ¿Por qué? Porque entonces nada más se va a esforzar por tener un bien, cuando ella debe de lograr captar o hacer la introspección que es un bien para ella. También depende si es una niña pequeña, si es un adolescente o si ya está en la preparatoria. Pero yo lo que recomendaría sería ir poco a poco, no todo el tiempo tiene que ser cosas Material. de materiales, sino tienen que ser cosas que le vayan ayudando. Y ni A por veces, complacer a los papás tampoco, porque sí, también luego no. lo hacen, ¿no? Por ese motivo. Y a veces nada más con un muy buen trabajo, hijo. Te esforzaste mucho, reconociendo el esfuerzo que él realizó, con eso basta, ¿no? Una vez en un podcast decíamos, a veces muchos necesitamos que nos hubieran dicho, estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo recompenso a mi adolescente por algo bueno que hizo? Oye, hijo, qué bonito te quedaron esos trastes. Ay, hasta muy bien, gracias. Eso ya, no, ya se siente el experto lavando trastes, ¿no? Sí. En lugar de, ay, es tu responsabilidad. Sí, es tu responsabilidad, pero te quedó bien, te quedaron bonitos. Oye, fíjate que entré a dejar la ropa a tu cuarto y oye, qué bien tienes esa mesa. Hasta me daban ganas de sentarme ahí. O sea, estás reconociendo lo que yo sí estoy haciendo, ¿no? Y entonces ya desde ahí yo digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, ya. A veces no es necesario hacer como las grandes fanfarrias, ¿no? Como en esas acciones, ¿no? Si bien, como dicen, ¿no? Es su responsabilidad de la escuela, pues oye, hijo, te esforzaste bastante este ciclo escolar, la verdad es que lo hiciste muy bien. Creo que el hecho de que te desvelaras o tomaras más tiempo para estudio trajo muy buenas recompensas, pero hacerle ver que la recompensa es de él por él. O también en esta parte, no lo lograste como hubieras querido, pero ¿qué te faltó? Ajá. ¿O qué puedes mejorar? No siempre tener como esta parte de, ok, ya no lo logramos, pero ¿qué podemos mejorar para la siguiente? Y no a lo mejor incidir y no, es que ya ves por flojo lo que pasó o porque tú siempre. Acuérdense que el cerebro de las personas de tanto que a veces le creas es una idea, no, es que es flojo, es que eres muy, Ah, muy apática o eres, todos esos se va creando que al final de cuentas son creencias que se van adoptando poco a poco y que se hacen pues leyes, se hacen hábitos. Y aquí algo bien importante que dice Mari me gusta. Cuando él comete un error, Mari no dijo, es que te equivocaste, ¿no? Usó el plural. ¿En qué nos equivocamos? Aunque tú no hayas tenido que ver el hecho de que te incluyas, ella no se siente solo en ese error. ¿En qué nos equivocamos? Oye, ¿cómo crees que podamos mejorar? O sea, el lenguaje también es muy importante, ¿no? Esto que dice Mari, el que yo me incluya en ese error. Te reconozco tu logro, pero te apoyo en el error, porque entonces ya no me siento un fracasado al equivocarme, sino me siento acompañado en esa equivocación. Y eso está muy padre, ¿no? ¿En qué nos equivoca? ¿Qué nos faltó? Y Deni, hay otra pregunta de Ivette Ambris, ya para ir cerrando. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo trato de que mi hija confíe en mí y sé que lo hace, pero su papá es más enérgico con ella?
Aquí lo que tenemos que hacer es entablar primero una comunicación que ambos padres estén de acuerdo. ¿Cómo lo van a manejar? ¿No? Porque a veces sucede que yo como mamá me quedo callada y no digo nada y quien pone los castigos es papá. Entonces aquí tenemos que sentarnos en la mesa y platicar cómo nos vamos a conducir con nuestro adolescente. Que los dos tengamos que estar de acuerdo y que no uno va a ceder y uno va a imponer. Tenemos que poner claro cómo nos vamos a dirigir con nuestro adolescente, con firmeza, tratar de no llegar ni ser ni muy autoritarios y exigentes, ni tan permisivos, tener que estar en de un punto medio de ser flexibles. Tal vez a lo mejor más adelante en un podcast podemos hablar sobre los estilos de crianza, ¿no? Que veo que a algunos papás les interesa mucho y que a lo mejor acuérdense, no nacemos siendo papás, pero podemos aprender en el camino. Entonces, siempre entonces, regresando a la pregunta, podemos, aquí la parte fundamental es que tú como papá y mamá te sientes a platicar cuáles van a ser los acuerdos, las reglas, los permisos, ¿no? Y que los dos estén de acuerdo y los dos estén en el mismo canal y en un mismo sentido, porque de esa manera pues se lo van a saber hacer a su adolescente y no va a saber el joven que es que mi mamá me dice que sí y mi papá me dice que no o viceversa. Sí, y aquí, aunque a veces, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Recapitulando un poco, se oyen fáciles, ¿no? Pero sí implica también un proceso en el que yo tenga que sentarme con mi pareja y, oye, si yo digo no, es no, ¿no? No vamos a entrar al juego del gato y el ratón, o sea, tú bueno, yo mala, ¿no? Porque a veces eso también es muy peligroso. Es que mi hija dice, ¿no? Mi niña siempre cree que yo soy la malvada y que su papá es el buena onda. No, 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 aquí no. Aquí sí es súper importante, desde niños, desde la educación infantil, aquí no hay ni papá es bueno y mamá es mala, ni mamá es buena y papá es malo. No, aquí somos los dos, ¿no? Y si yo dije no, tú también dices no. Y cuando tú digas no, yo también voy a decir no, ¿no? Y aquí un consejo, por ejemplo, que dice un psicólogo, Juan Pablo Arredondo, dice, cuando mamá pone un límite, papá lo respeta. Cuando papá pone un límite, mamá lo respeta. Cuando papá le llama la atención al hijo, mamá no se mete. Cuando mamá le llama la atención al hijo, papá no se mete. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para que el niño entienda cuáles son, ¿no? Mis autoridades y cómo se conduce cada uno. Porque a lo mejor mi papá es muy risueño y le gusta el cotorreo y bla, 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 y mi mamá es más firme. Entonces, cuando mamá me está regañando, mi papá se mete y empieza, ay, no la regañes, déjala, pues está bien chiquita, ya. Y entonces ahí le estamos restando autoridad a la mamá. Y no nos damos cuenta que entonces cuando tenemos un hijo adolescente y mamá le quiere llamar la atención, el hijo dice, ay, pues mi papá siempre ha dicho que estás loca, pues estás loca, ¿qué me dices? Papá dice que estás loca. Y entonces cuando papá entra y le dice, no, tu mamá no está loca, deja de hablarle, es como de, si toda la vida cuando mi mamá me regañó, tú decías que estaba loca, ahora ¿cómo quieres que le haga caso? ¿No? Entonces, desde aquí, ¿no? Ese consejo la verdad es que se me hizo muy acertado de Juan Pablo y que dice, cuando mamá regaña, papá no se mete. Cuando papá regaña, mamá no se mete. Si mamá dice no, papá dice no, ¿no? Y aquí es muy importante, o sea, manejarnos esta situación, ¿no? O sea, independientemente de esto, nuestros hijos, ¿no? Requieren una educación coherente, ¿no? Porque entonces el niño va a entender que a papá le llora y a mamá le hace, ¿no? Que Y si a ahí es papá donde le dicen, pido, se mamá. tomó la medida, ¿no? Exactamente, y es cuando es que a su papá ya le tomó la medida y su papá todo le dice que sí. No, no le tomó la medida. Tú le enseñaste cómo conducirse con su papá. Esa es la cosa. Qué Y, interesante. y bueno, pues la verdad es que adolescencia abarca muchísimas cosas más, ¿no? Nos falta, si hablamos de adolescencia, no todavía nos falta la sexualidad, nos falta la elección de carrera o la elección de preparatoria, es ¿Cómo establecer límites? cómo establecer límites, o sea, nos faltan muchas cosas, pero pues bueno, vamos a ir cerrando,
¿no? Vamos cerrando este podcast y en esta ocasión pues me gustaría ser la primera para que una de ustedes cierre. Y me gustaría mucho cerrar recordando que pues tú también algún día fuiste adolescente, que algún día tú también te sentiste desubicado y que es importante siempre hacer este análisis de uno mismo, ¿no? Analízate tú mismo realmente hasta dónde, ¿no? Hasta dónde tu hijo es realmente el que está viviendo la situación, o si eres tú el que necesita, ¿no? El apoyo, el acompañamiento. Porque a lo mejor tu hijo lo único que está haciendo es transitar esta etapa, pero para ti esto está siendo muy abrumador porque algo hay en ti que no solucionaste, ¿no? O que no has terminado de vivir y necesitas solucionarlo para ayudarle a transitar a tu hijo en esta etapa, que finalmente es una etapa, ¿no? Tu hijo va a crecer, tu hijo va a ser un adulto y en algún punto va a entender todo aquello que tú hiciste por él. Exacto. Cuando sea grande. ¿Sí? Cuando sean papás. No, o cuando ya eres adulto, te toca enfrentarte a la vida. Yo nada más quiero decirles que se vale como papás pedir ayuda, pero sí es bien importante ser sabios en quién pedir ayudas y en quién pedir, pues, consejos, ¿no? Porque qué mejor de pedirle a un profesional que te guíe, o sea, en este caso, por ejemplo, Mari, que es psicóloga, que nos pueda dar esas herramientas para nosotros tener una guía de cómo empezar a ayudar a nuestro adolescente y acompañarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, creo que es bien importante poder tomar esa ayuda profesional si nos sentimos angustiados o si nos sentimos que no estamos pudiendo hacer la tarea de los papás de un adolescente. Estamos en ese derecho, podemos buscar ayuda en internet con profesionales, hay opciones. Nada más no tenemos que cerrarnos y en nuestro porque mando yo, porque así me educaron, porque yo digo, sino saber que existen otras alternativas para poder estar ahí presente y pues ayudarlos de la mejor manera. Y pues nada más eso quería comentar. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a la siguiente sesión. Vamos a seguir este mes hablando de temas de hijos, ¿no? De acompañamiento. Y pues también si ustedes quieren comentar sobre algún tema que queramos abordar, aquí tenemos a Denia, que es pedagoga, a Mari, que es psicóloga, que nos pueden dar muchísima información valiosa. Sí, justamente también les quería comentar que hay que entender, cobijar y proteger a nuestros adolescentes. ¿Para qué? Para que sean personas que después puedan saber gestionar sus emociones, personas que elijan, en vez de las adicciones, elijan el ejercicio, o en vez del ocio, elijan la lectura, o en vez de no estudiar, elijan continuar haciéndolo, ¿no? Y entender esa parte del vaivén de las emociones siempre. Yo creo que en algún momento todos fuimos adolescentes y experimentamos esos cambios físicos, psicológicos y emocionales, y hay que respetarlos y entenderlos. Ajá. Y que todo es un proceso que tiene un inicio, pero que también tiene un fin. Pero de eso depende claramente que sea de manera sana, de manera tranquila, o por el contrario, es que sea de manera agitada, de manera tensa, de manera rebelde. Entonces, nuevamente, darle las gracias, chicas, por el espacio, también a todas las personas que nos vieron a lo largo casi de esta hora 20 minutos, y que no se despeguen porque vamos a seguir, como decía Ani, hablando precisamente de todos estos temas que son súper interesantes para todos ustedes. Sí, así es. Y bueno, pues ya, si llegaste a la mitad de este podcast, yo te invito a que ahorita que lo cerremos le des en regreso, porque pues explicamos desde el principio en qué procesos se encuentran a nivel cerebral, ¿no? En qué procesos se encontraban a nivel emocional. Entonces, para que hagas como esa recapitulación, ¿no? Y puedas tú, pues verlo completo, ¿no? Y bueno, pues ya nos despedimos recordando que pronto estaremos en YouTube, ¿no? Estamos en TikTok también y en Facebook aquí en CEMAP para que, bueno, pues si quieres ver algún podcast anterior, ¿no? Pues puedas visitarlo. Ya hemos hablado sobre maternidades,
paternidades y ahorita pues estamos hablando sobre educación, justo porque es cierre de ciclo escolar. ¿Vale? Y bueno, pues muchas gracias, chicas. Y nos Gracias. vemos el siguiente jueves. Recuerdan, pónganse al tiro. Tiro. Hasta luego. Adiós. Bye.